Llegar un poco más. Sí, sí. Hay que darle unos 5 minutos a ver si viene. Me encanta. No me contesta. No te contesta. No te contesté el mensaje, ¿verdad? No sé qué le pasa. Está ido, está enamorado. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador. Peregrinos caminantes, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Antes de celebrar el santo sacrificio de la misa, vamos a rezar el yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. A Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y perdonados nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos en efecto de nuestra vida cristiana con una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Esta celebración se ofrece por las necesidades de Edith Cervantes, Claudia Cervantes, Guillermina Cervantes, por la salud de Angélica Salas Colín, del presbítero Eduardo Torres Colín, por la familia Torres Colín, la familia Colín Hernández, y por el descanso eterno de Carlos Cervantes, Flavia Cervantes, Laura Cervantes, Antonio Mercado a un año de su fallecimiento,
María Perdomo, Magdalena Colín González, Jaime Colín, María Luisa González Ocaña, Oliva Colín, Lourdes Díaz Colín, Santiago Díaz, Juan Salas, Alejandro Colín Jacobo, Rosario Jacobo y Griselda Medrano. Y en esta ocasión muy especial pedimos por la paz en nuestro país, en México. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuanta más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia partiendo de uno solo, lleva a la condenación, pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, en cuanto más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno solo de todos, serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En el capítulo 4, versos del 1 al 11. En aquel tiempo fue Jesús conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo:
Si eres el Hijo de Dios, échate para aquí, échate para abajo, pues está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Entonces dijo Jesús, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirlo. Esta es la palabra de Dios. Se pueden sentar. Dios nuestro Señor nos concede el estar ya celebrando con una cuarentena de días, una preparación muy especial para las grandes fiestas de nuestra redención, que si Dios nos presta la vida, pues será la Semana Mayor o la Semana Santa. Escuchamos en la primera lectura, pues el origen del pecado que cometió Adán y Eva, cometieron en el paraíso. Dice la Sagrada Escritura, pues, que seguramente el paraíso era como un pedacito de cielo aquí en la tierra, que un río regaba el paraíso. Y cuando salía del paraíso ese río, se dividía en 4 brazos, que son el río Tigris, el Éufrates, el Pinzón y el Gijón. Yo creo que eso ya lo saben. Yo desde que estaba chiquito ya me lo sabía. Así es de que 2 de esos ríos todavía pudiéramos decir están en función, el Éufrates y el Tigris. Y nos dice la Sagrada Escritura por dónde corren esos ríos. Y luego el Pinzón y el Gijón, pues se secaron. ¿Y qué pasó? Que si uno se pone a estudiar, pues conoce uno todas las partes por donde pasaban estos ríos. O sea, sí sabemos dónde estaba el paraíso, es lo que se llama la Mesopotamia. Es toda la parte que queda en esos ríos, o se llama Mesopotamia. En medio de los ríos. Así es de que, el paraíso tenía 2 árboles famosos. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Para qué servía el árbol de la vida? Pues para que el que lo comiera se le paraba el proceso de envejecimiento, no se podía hacer viejo. Por eso cuando Dios echa a Adán y a Eva del paraíso, pone a un ángel con una espada de fuego para cerrar el paso de Adán y Eva al árbol de la vida. Entonces, se da uno cuenta de que Adán y Eva casi nada más fueron a meter patas al paraíso, porque cambian a Dios por el diablo, cambian el cielo por el infierno. Y luego de este mundo que era tan hermoso, y lo sigue siendo, pero era más todavía, pues lo cambiaron en un valle de lágrimas,
con todos los males habidos y por haber. Entonces, ya hemos oído en la narración de la primera lectura, pues cómo el diablo estaba ahí enroscado en forma de víbora en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo muy grave, todo es grave en Eva, porque pues no era una niñita de 2 o 3 años, no, era una persona adulta, así fue creado el hombre y la mujer, no pequeñitos sino grandes, porque después la excusa que pone Eva pues es hasta tonta. Entonces baja el Señor como todos los días a platicar y a pasear un ratito con Adán y Eva en el paraíso. Y cuando oyen el ruido así, yo creo, de la hojarasca de los árboles, pues se esconden, porque el Señor empezó a gritarles, a Adán sobre todo, le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le responde: oí tus pasos en el paraíso y me escondí porque estoy desnudo. Y le dice el Señor: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? Y dice Adán: la mujer que me diste por compañera me dio y comí. Es una excusa también bastante tonta. Y luego le dice a Eva: ¿por qué hiciste esto? Y responde Eva: la serpiente me engañó. Y luego el Señor pues maldice al diablo, la serpiente que está ahí. Le dice que maldita será entre todos los animales, que se arrastrará con el vientre en la tierra y tragará polvo de ella. Y que pondrá enemistades el Señor entre la descendencia del diablo y la descendencia de la mujer. Aquí está hablando ya Dios nuestro Señor, no de Eva, que está ahí llorando y está toda pues triste. Está hablando ya de la Santísima Virgen María, la nueva Eva. El nuevo Adán es Cristo, Señor nuestro. El primero nos hunde en el pecado y el segundo, pues, dice San Agustín, que no acababa de pecar el hombre y a Dios le estaba dando la mano para levantarlo. Le hace una promesa de redención. Entonces le dice al diablo: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia, que es la descendencia del pecado, la descendencia del diablo, y la descendencia de la mujer, que es la Virgen Santísima, es Cristo. Y le dice: y ya vendrá en que el fruto de la mujer, que es Cristo, te va a hacer pedazos la cabeza, te va a machacar la cabeza, te aplastará la cabeza, lo cual se realiza cuando Cristo muere en la cruz por todos los hombres. Y luego pues el Señor, puesto que el paraíso no es para los pecadores sino para los santos, y ellos dejaron de ser santos al pecar, pues ya no tiene nada que hacer en el paraíso y pues los echa de ahí. Y yo creo que quisieron regresarse, pero desapareció el paraíso. Y ya tuvieron que enfrentar pues lo duro de la vida. Nada más imaginarse, si no hubiera sido quizá por una cantidad de milagros que obra con Adán y Eva, pues yo creo que no hubieran durado ni siquiera lo que faltaba del día para que se acabara sin morirse, pues desnudos. Y luego yo creo les empezó a dar hambre y pues tomarían de los frutos silvestres que había cerca del paraíso. Y luego que llegó la noche y
pues como dice uno en latín, impures naturalibus, sin una cobijita, sin una nada, pues no hubieran amanecido, se hubieran muerto. Así es de que, sí, cuando se pone uno a examinar qué pudo haberle pasado a Adán y Eva cuando fueron echados del paraíso, sí, se le enchina a uno hasta el cuerpo. Y que está ahí Dios, que pues, estaba en su designio santísimo, pues que tenían que seguir para que de ahí descendiera toda la raza humana. Y empezaron, yo creo, a caminar los años que les quedaron, que fueron muchos de vida. Y bueno, pues Eva se quedó probablemente en el camino muerta, no tan pronto, sino siguieron pues, caminando como locos nada más. Llega pues hasta Adán, sí lo sabemos, donde está su sepultura, pues donde el mismo Señor, arriba del culpable de todos los males y de todas las desgracias, sobre él derrama su sangre sobre nosotros. Siempre se supo eso. El mismo San Agustín, si uno lee sus obras, no se espanten, yo duré nada más en las obras que habían salido hasta el tiempo que yo compré las obras de San Agustín, pues duré nada más 25 años para leer a San Agustín. Un tomo por año, eran 25 tomos los que habían salido hasta ese tiempo. Y él nos habla de que Adán, pues lo que es el Calvario, pues es la sepultura de Adán. Sobre el culpable, sobre el primer Adán, el Hijo de Dios derrama su sangre por los hombres. Pero eso no fue una casualidad ni una chiripa. Entonces hasta allá llegó Adán y ahí yo creo le llegó algún dolor, alguna cosa y cayó muerto. Y pues su familia, sus hijos, pues han hecho ahí un tipo como de zanja. Y ahí lo sepultaron, lo echaron unas piedras, todo aquello. Y se fue haciendo pues grande aquello, de tal manera que tomó la forma de una calavera y le pusieron el Calvario. Calvario, calavera significa lo mismo. Así es de que ¿cuánto mide eso? No es un monte, el monte es toda la ciudad de Jerusalén, pero probablemente cuando hablamos del Monte Calvario, estamos hablando de un montón de piedras, un monticulito que fue haciéndose, yo creo, a lo largo de los siglos y tomó la forma como de una calavera, de un cráneo. ¿Y como cuánto mide? Pues será unos como 3 metros de alto. Y pues bueno, habla también la Escritura de que cuando Cristo muere se viene un temblor y se abren las piedras, las rocas, se abren los sepulcros y resucitan muchos muertos y se aparecen en la ciudad santa a los vivos. Y luego durante el tiempo que el Señor esté en la cruz, pues los romanos y que en general todo aquel que era condenado a muerte, pues no le ponían un sandal, o sea, un taparrabo. Los crucificaban desnudos. Pero Dios tuvo cuidado de que también en ese momento se vino un eclipse que no estaba previsto en los libros de astronomía. Se vino de repente, durante 3 horas toda aquella tierra quedó en tinieblas, como que la naturaleza fue
a tapar el cuerpo del Señor que estaba desnudo y le sirvió como de sandal o de taparrabo, que es lo mismo. Así es de que de eso nos habla en la primera lectura tan hermosa, ¿no? Por otro lado. Y el Santo Evangelio, pues nos habla, y también San Agustín nos ayuda mucho en todo. Dice, bueno, te fijas que Cristo permitió ser tentado por el diablo, pero no te fijas que te está dando la receta para que tú sepas cómo rechazar las tentaciones. O sea, cualquier tentación que pueda tener el hombre en su vida, se reducen a cualquiera de las tres tentaciones o a las tres de que nos habla el evangelista San Mateo. Así que nadie puede quejarse de que cayó en el pecado porque no supo cómo rechazarlo. Lo que pasa es que a veces no tomamos en cuenta que en cada tentación nos estamos jugando la eternidad. Si se admite un mal pensamiento, el pensamiento en sí no es ningún pecado, hasta nos viene a beneficiar, porque toda la vida va a estar llena de tentaciones. Si la gente se casa, le va a llegar la tentación de que lo más seguro es que se equivocó de esposo o de esposa. Y no, pues ahí no hay equivocaciones. Y nos da también la Escritura, la Biblia nos da la solución. Cuando Tobías, joven, va a cobrar unos dineros allá por Irak y lo acompaña el ángel San Rafael, que él no sabía que lo acompañaba un ángel. En la tardecita, pues llegan ya cerca de donde van a ir a cobrar esos dineros que Tobías dejó en depósito. Baja Tobías a tomar agua del río Tigris y a lavarse su cara seguramente, y se quedó el ángel como a unos 20 metros de él. Y sale un pez de ahí del río, abriendo un hocicote, era un pez grandote, y como que se quiere comer a Tobías. Y le grita el ángel, le dice, no le tengas miedo, agárralo de las agallas y sácalo, porque de ahí vamos a sacar medicina para curar a Sara, que va a ser tu mujer. Y responde Tobías, dice, hermano, a mí me da miedo casarme con Rebeca, porque ya la han dado 7 veces en matrimonio, y el día de la boda el diablo le ahorca a los esposos. Dice, yo soy hijo único y me daría mucha pena que mi padre vaya al sepulcro sin descendencia. Y le dice el ángel, a esos los ahorcó el diablo porque eran unos intrusos, porque Rebeca está destinada para que sea tu esposa desde siempre. Y le entran unos amoríos y unas cosas tan grandes de casarse a Tobías que ya se olvida de los dineros, ya nada más quiere llegar allá donde está Rebeca para casarse. Entonces ven que en el casorio, en cualquier casorio no hay equivocaciones, nadie se equivocó, para que nadie alegue tonteras. Es tan grande el matrimonio que cómo va a quedar al arbitrio de tontos. No, lo que hace el que se casa lo hace bien, y que entienda pues que se casó para con su casorio arrebatar el reino de los cielos. Pues hay 3 caminos para salvarse: la soltería, el casorio
o la vida religiosa. Y los tres son caminos muy facilitos y cortitos. Entonces no todo el mundo es para casarse, no todo el mundo es para el convento o el seminario, sino que son las tres vocaciones que existen. Y cualquiera que elijamos, pues debemos de ponerle muchas ganas. El sacerdote con su sagrado ministerio, pues salva a los hombres. Y no necesita hacer ninguna cosa especial. Al salvar a los hombres, se está salvando a sí mismo. No tiene que irse al desierto a hacer oración y ayunos por allá. Que los haga ya en su ministerio, pero ya no le busque. Eligió algo muy grande, y el que se queda soltero también no puede tener todo en este mundo. No puede tener las tres vocaciones al mismo tiempo. Así es de que la primera tentación es por el lado del hambre. Sí, pues yo he ido 6 veces a la Tierra Santa, y sí, cuando llega uno a Jericó, primero le enseñan a uno como cuando tocaron las trompetas y entró el Arca de la Alianza, entonces se hundieron las murallas de la ciudad. Entonces ahí le enseñan a uno cómo están ahí las murallas que se hundieron. Y si uno ve para allá arriba, ahí está el Carantal, o el monte de la cuarentena, o de la cuaresma que hizo el Señor, de ayunar 40 días y 40 noches. Ahí está un monasterio. Y luego sigue otro, quizá fue donde el Señor hizo el ayuno de 40 días y 40 noches. Salió de la cueva y ya estaba el diablo ahí esperándolo. Y es cuando le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes, y come. Y Cristo le responde que está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo no se deja, lo lleva a la ciudad santa, y en la parte alta, que es una muralla así que se va hacia hasta el valle de Josafat, eso es lo que se llama el pináculo del templo, la parte más alta de la muralla de la ciudad santa. Entonces le dice: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, para que te vea la gente. Porque está escrito que Dios te va a mandar a los ángeles para que te tomen en sus manos y tu pie no tropiece en la piedra. Y es un crimen horrible andar tentando a Dios, quererlo hacer, obligarlo a que nos haga milagros. Entonces el Señor le dice que está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y no se deje el diablo. Y entonces lo lleva a un monte muy alto, de ahí le enseña todas las riquezas de la tierra, y le dice el diablo: todo esto se me ha dado a mí, yo se lo doy aquí, yo quiero. Híncate pues y adórame. Fíjense qué sinvergüenza y maldito es el diablo. Y entonces el Señor le responde que está escrito que solo a Dios se le adora y a Él solo se le sirve. Y se larga el diablo. Así es de que todas las lecturas que escuchamos están llenas de enormes enseñanzas para nuestra vida, y todo encaminado a nuestra salvación. Entonces, ya para no alargarnos, aquí nos quedamos y vamos a rezar el credo. El Gloria no se reza ni se canta hasta el día de la resurrección del Señor. Y se acerca, por ejemplo, un acólito o un sacerdote. Si la misa la celebra un obispo, y le dice: excelentísimo Señor, os anuncio vobis gaudium magnum codes, aleluya. Y os anuncio una gran alegría, que es el aleluya. Y hasta ese día se celebra otra vez y se canta de nuevo
el gran aleluya de la resurrección del Señor. Creo en un solo Dios, creador del cielo y tierra. Nuestro Señor Jesucristo, nacido del Padre, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Somos y por nuestra salvación bajo del cielo. El Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Nuestra causa fue crucificada en tiempos de Poncio Pilato. Fue sepultado. Al tercer día, según las Escrituras, cielo, sentado a la derecha del Padre, con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Santo Señor y dador de vida, del Padre y del Hijo. El Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, muertos y la vida del mundo. El Calvario también se rompió cuando el temblor, y ahí tiene un cristal así grande, y ahí le enseñan a uno que también el Calvario se rompió cuando se vino ese temblor. Entonces no tiene más que 3 metros de alto. Y ahí donde estuvo la cruz del Señor, pues ahí hace una oración un ratito y mete uno su mano y mete uno sus rosarios, ahí en el agujero donde estuvo la cruz del Señor. Por cuando vayan, ¿no? Digamos, ya todo esto ya me lo dijo el Padre en la misa cuando tocó este evangelio. Se sientan, por favor. Padre Santo, estamos dignos de ofrecemos a ti, Señor, por todos los que estamos junto al altar, por los que ya descansan en santa paz. Bendito Padre Santo, estabas, que dignos te ofrecemos a ti, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. In spiritu militatis et in animo contrito, suscipiamur te Domine sacrificio nostrum in conspecto tu hodie, ut placia tibi Domine Deus. Lavame, Domine, ab injustitia mea, et a peccato meo nunca me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut era in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Nos ponemos de pie. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa Iglesia. Amén. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que por ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar.
por Jesucristo tu Hijo amado. Por él que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el orden de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia, celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV y con nuestro obispo y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Corpus Christi custodia. No podemos caminar, dame fuerza, danos siempre mi cuerpo y sangre, Señor. Vamos nosotros este pan, el pan de la unidad, en un cuerpo, Señor, por medio del amor. No podemos caminar, dame bajo el sol, danos siempre mi cuerpo y sangre, Señor.
Nos ponemos de pie. Antífona de la comunión. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Alimentados, Señor, de este pan celestial, que nutre nuestra fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y vivir de toda palabra que procede de su boca, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración sobre el pueblo. Derrama, Señor, sobre tu pueblo la abundancia de tus bendiciones, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdona, Señor. Perdona